que me envíen un mensaje de texto y háganme saber si me están escuchando correctamente, tenemos volumen adecuado, no tenemos interferencia, se ve la diapositiva que está mostrándose en mi pantalla y la cámara que estamos utilizando. Rafael Acuña me dice todo bien, James, todo bien, perfecto. A ver, para verificar el audio de alguno de ustedes, levante la mano, por favor, alguien que tenga micrófono en su dispositivo, lo habilita y le doy pase para comprobar. Carlos, habilita tu micrófono. Carlos Nerio. A ver, alguien que tenga micrófono, por favor. Rafael Acuña, habilita el micrófono. Rafael, lo tienes apagado. Me dice el asistente. Carlos, ahora sí. Carlos, Hola, hola. Oscar, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo se escucha bien? Gracias, Carlos. Muy bien, yo los escucho bien también a ustedes. Regresen un par de minutos, por favor. Voy a hacer un ajuste a mi sistema y comenzamos. Muy bien, nuevamente, por favor, quiero pedirles que me envíen un mensaje de texto y háganme saber si me están escuchando correctamente. Tenemos buen volumen, no hay interferencias. Se aprecia la cámara y la diapositiva que estamos utilizando. Estamos verificando el sistema antes de dar inicio al seminario del día de hoy. Todo ok, gracias. Timoteo, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo estás, Timoteo? Hola. Timoteo Feliciano Puruguaya, ¿cómo te va? Timoteo, hola. No, tiene problemas con su audio. Héctor Díaz. Héctor, hola. Hola. Sí, ¿todo bien? Sí. Gracias, Héctor. Perfecto. Muy bien, el sistema funcionando correctamente. Tenemos 42 personas conectadas. Voy a dar las instrucciones del seminario y comenzamos luego. Como hemos anunciado en la publicidad del evento, el seminario tiene una duración de 90 minutos. En la primera hora del evento voy a exponer el tema del día de hoy con la ayuda de diapositivas. Voy a explicar el tema y en ese tiempo de exposición les pedimos por favor que no estén enviando preguntas ni comentarios porque no las vamos a poder atender. Finalizada la parte expositiva, vamos a tener 30 minutos para que ustedes puedan formular las preguntas que consideren necesarias o cualquier comentario. Y para hacerlo, aquellos que tengan micrófono, verifiquen que esté habilitada en la plataforma de GoToWebinar el micrófono, tiene que estar de color verde, lo habilitan, levantan la mano y yo le doy pase para que formulen sus preguntas. En este momento todos tienen el micrófono apagado, yo los tengo apagados a todos, pero para que funcione los dos tenemos que tenerlo habilitado, tanto ustedes como yo, así que el que quiera hacer uso del micrófono, levanta la mano, habilita el micrófono y yo le doy pase.
Los que no tengan micrófono o tengan algún problema para utilizarlo, envían sus consultas en el módulo de chat o el módulo de preguntas que tienen en su panel de control. En la sección que dice documentos 5 de 5 en su panel de control, les estamos dejando las diapositivas que vamos a emplear el día de hoy y aparte un material adicional complementario. Si tuviéramos algún desperfecto técnico durante el seminario, ya sea con el audio o con las imágenes, en ese caso sí les pedimos por favor que nos envíen un mensaje de texto para poder verificar que efectivamente es un problema de comunicación para intentar solucionarlo. No se olviden que el día de mañana, a partir de las 7 de la noche aproximadamente, la plataforma que utilizamos nosotros, GoToWebinar, les va a hacer llegar a sus correos el certificado de asistencia digital que emite esta plataforma. Ese certificado no lo emitimos nosotros. Y para su emisión, GoToWebinar utiliza los datos con los que usted se ha registrado. Por eso que es muy importante que ustedes revisen bien el nombre con el que están ingresando al seminario, porque con esa información se van a emitir el día de mañana los certificados. Y nosotros no podremos cambiar esa información por ningún motivo. Así que verifiquen bien eso. Muy bien, siendo 6:04 de la tarde, con 47 personas conectadas a esta hora, vamos a dar inicio al seminario, para lo cual tengo que hacer un último ajuste a mi sistema, darle el modo grabación y comenzamos. Permítanme unos segundos. Muy bien. Muy buenas tardes, los saludos Oscar Sarabia de la Asociación Civil de Compras Estatales en este seminario que hemos titulado Principales errores en las contrataciones con el Estado. Y viene a ser uno de los temas complementarios del programa de capacitación Contrataciones Exitosas con el Estado que ya hemos terminado hace algunas semanas y que estaba compuesto por estos 12 temas que estamos viendo en pantalla. Ya estos 12 temas han sido dictados en semanas anteriores, pero aquellos que no han podido acceder a estos temas pueden entrar a nuestro canal de YouTube, que dejamos al final la dirección, y pueden encontrar allí ya publicados los videos. Ya están publicados todos los videos de estos temas y también se encuentran ya publicados los videos complementarios que hemos dictado. Ya hemos dictado, este es el cuarto tema complementario. Hemos dictado como tema complementario casos prácticos, consorcios y susanación de ofertas, casos prácticos de recurso de apelación, casos prácticos, admisión, evaluación y calificación de ofertas que se dictó la semana pasada. Y la otra semana vamos a dictar qué tan difícil resulta contratar con el Estado. Esos son los temas complementarios que tenemos programados hasta el momento, ¿no? Luego vamos a ir anunciando otros temas porque queremos llegar en esta ocasión hasta 8 temas complementarios. Ya les estaremos anunciando. Muy bien, entonces el día de hoy tenemos el tema principales errores en las contrataciones con hablando siempre que los temas que nosotros preparamos están básicamente dirigidos a proveedores del Estado. O sea, no estamos diseñando estos temas para entidades públicas, ¿no? Pero sin embargo, algunas de las experiencias que compartimos con ustedes, algunos de los criterios, ¿no? que compartimos pueden ser pues utilizados por algún funcionario público, ¿no? En sus procesos de contratación que tienen ellos, ¿no? O sea, nuestro principal interés por ahora son los proveedores del Estado. Entonces ya les hemos hablado y les recordamos que la contratación pública se desarrolla en 3 fases: la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. La fase de selección es la que comúnmente conocemos como la licitación, ¿no? Es el procedimiento a través del cual se elige al proveedor con el cual se va a contratar para que ejecute la prestación, ¿no? O sea, esta es la etapa de selección, se elige al proveedor y acá ya se ejecuta el contrato. Pero antes de esta fase existen actuaciones preparatorias que tiene que desarrollar la entidad pública, ¿no? A efectos de que este procedimiento de selección cumpla con las formalidades de ley, ¿no? Con todo lo que la ley establece. Pero en esta fase de actuaciones preparatorias, también un proveedor, ¿no? Tiene que interviene, ¿no? Ya sea pues presentando una cotización en la etapa de estudio de mercado, pero también, ¿no? El proveedor en esta fase tiene que hacer pues una
una evaluación de cómo se encuentra a efectos de poderse presentar a un procedimiento de selección y eventualmente pues ejecutar una prestación, un contrato que pueda haber obtenido con el Estado, ¿no? Y esto resulta importante porque contratar con el Estado, ya se lo hemos mencionado en alguna ocasión, no es lo mismo que contratar con una empresa privada, ¿no? Ustedes de repente son expertos, ¿no? Son muy buenos generando y gestionando sus contratos con las empresas privadas, ¿no? Y allí las discrepancias que pudieran haber se pueden solucionar pues hablando por teléfono, por un correo electrónico, ¿no? Y pueden ceder las partes en algunas posiciones que pudieran estar quizás en controversia o en desacuerdo. Pero con el Estado no funciona esto así, ¿no? Con el Estado, la contratación pública, por tratarse el uso de recursos que nos pertenecen a todos nosotros, que son recursos públicos, no están normados. Existe una ley, existe un reglamento, existen directivas, ¿no? Existen bases estándar, ¿no? Existe una serie de normas que van regulando cómo se desarrollan estos procesos de contratación para que los recursos del Estado sean manejados de una manera más eficiente, más eficaz, ¿no? Y que no exista, pues, situaciones que estén vinculadas, pues, con la corrupción, sobre todo, ¿no? Pero también existe este marco normativo que les explico, ¿no? Pero también es una contratación pública, a diferencia quizás, ¿no? de una contratación privada, puede determinar ciertas responsabilidades, ¿no? Responsabilidades de tipo administrativas, responsabilidades de tipo civil que sí pudieran haber de repente en un contrato privado y responsabilidades de tipo penal, ¿no? O sea, esas son algunas de las responsabilidades que ya solo hemos desarrollado en un seminario que dictamos en el segundo de la serie, que se denominó responsabilidad en las contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces tenemos un marco normativo, ¿no? Que lo que pretende es cautelar el uso de estos recursos públicos, ¿no? Y el proveedor, para poder presentarse a un procedimiento de selección, tiene que tener cierto conocimiento de este marco público, pero también tiene que presentarse sabiendo, estando seguro, convencido que su participación en este procedimiento de contratación pública podría eventualmente acarrearle algún tipo de responsabilidad si es que no actúa de manera correcta, ¿no? Si es que algo no está bien o de repente por desconocimiento, ¿no? Incurrió en una situación que podría determinar, ¿no? De repente una suspensión de su registro, la inhabilitación para contratar con el Estado o una multa. O en la ejecución del contrato podría ser pues que le ejecuten la garantía, ¿no? Que exista un reclamo de la entidad pública por daños y perjuicios, o que de repente, ¿no? Esté hasta en una situación de tipo penal, ¿no? Un acto, de repente de concertación, colusión, o delito contra la función jurisdiccional, o delito contra la fe pública, ¿no? Entonces, por eso resulta importante que conozcamos todo esto para que no, pues, para que una contratación pública logre ser exitosa, que es de eso se trata, ¿no? Y además de este tipo de responsabilidades que hemos hablado, ¿no? Nuestra normativa también contempla, que es un tema que lo veo ya un poco en Indecopi, ¿no? Respecto a la posibilidad de existencia de prácticas anticompetitivas, eso lo ve el Indecopi, que también está normado en la Ley de Contrataciones del Estado, que puede ser pues acuerdo de precios, reparto de mercado o asociaciones colusorias. Y estas prácticas anticompetitivas, ¿no? También son sancionadas por el Indecopi, ¿no? Y si el Indecopi sanciona, aparte, puede haber también una sanción de tipo administrativa, ¿no? De repente con una suspensión o una eliminación del registro de proveedores, ¿no? Entonces, es una situación que tenemos que tener bien en cuenta, ¿no? Entonces, en la fase de actos preparatorios que hemos señalado, ¿no? La entidad pública comienza con las actuaciones pues, previas al procedimiento de selección y allí en esa fase pueden solicitarle una cotización al proveedor para que la entidad pública establezca el valor estimado de la contratación, ¿no? Es posible que ustedes le hayan dicho, ¿no? Oye, le envían un correo, la entidad desea contratar estos bienes, estos servicios y queremos saber cuál es tu precio para efectos de determinar el valor estimado de la contratación, ¿no? Y desde allí usted ya está participando y desde allí podría, pues, eventualmente presentarse alguna situación que no esté bien, ¿no? Y que le traiga una complicación, ¿no? Como que de repente se inicie un procedimiento sancionador, ¿no?
Y luego ya viene la fase pues de selección, ¿no? Donde usted pues revisa el CAC, analiza las bases, ¿no? Presenta las consultas y observaciones, elabora su oferta, presenta su oferta y luego la entidad pública tiene que determinar pues cuál es la oferta ganadora, haciendo esas 3 actuaciones que hablábamos la semana pasada respecto a la admisión de la oferta, ¿no? La evaluación de la oferta y la calificación de la oferta para determinar pues la oferta ganadora y eventualmente suscribir el contrato, ¿no? Entonces, luego ya viene la fase de suscripción del contrato, ¿no? Suscribimos el contrato, hay un plazo que tenemos que cumplir, todo eso está normado, si se dan cuenta, ¿ves? Plazo para la presentación del contrato está normado, son 8 días que tenemos para presentar los documentos para la suscripción del contrato. Si no los tengo completos, la entidad pública me tiene que dar 2 días de plazo para subsanar, luego se suscribe, etcétera, etcétera. Y si no logro suscribir el contrato, ¿no? Me revocan a buena pro, ¿no? Y me inician un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? ¿Se dan cuenta? Situación que posiblemente con una empresa privada no podría suceder porque usted llama sencillamente a su cliente y dice, oye, he tenido una complicación con este documento, ¿me puedes esperar un par de días? Y es muy probable que su cliente le diga, sí, no hay problema, ¿no? O de repente le diga, oye, ¿sabes qué? No, pero ya pero no va a haber una complicación de una sanción, una inhabilitación, ¿no? Y lo habíamos visto también que ya luego de que se otorga la buena pro, existe obligación de contratar, ¿no? Y en la ejecución del contrato se pueden presentar algunas situaciones, ¿no? Que de repente haya observaciones a los bienes o servicios que se está entregando, hay algún retraso en el pago, se pueden aplicar penalidades, ¿no? Que de repente usted requiere solicitar una ampliación de plazo, porque sobre todo ahora en este tiempo, después de la cuarentena, que ha sucedido mucho eso, que hay muchas empresas que han tenido que solicitar ampliación de plazo y hay entidades que las han denegado, ¿no? Y esa declaratoria de repente de improcedencia de la ampliación del plazo puede determinar una aplicación de penalidades, ¿no? O sea, son situaciones que nosotros tenemos que conocer, estar preparados para poder ir solucionando en el camino, ¿no? Entonces, más o menos eso es en resumen cómo se desarrolla este procedimiento de contratación pública. Y ahora vamos a ver en los actos preparatorios, en esta fase de actuaciones preparatorias que les he hablado yo, que pertenece es una fase anterior a la fase de selección, vamos a ver qué tipos de errores podría cometer un proveedor, ¿no? En este procedimiento de contratación pública que le traiga algunas consecuencias, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, que no pueda participar en el proceso, que no pueda ser postor, que su oferta no sea admitida, sea descalificada o no tenga una evaluación esperada, que no logre contratar con el Estado, que le acarrea un tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal, ¿no? Como por ejemplo, puede ser unas deficiencias en la situación legal o financiera o impedimentos para contratar con el Estado. Entonces sabemos que la ley de contrataciones del Estado establece algunos impedimentos para contratar. Entonces, si yo me voy a presentar a un proceso, ¿no? Tengo que estar seguro que no esté impedido para contratar con el Estado. No pueden haber impedimentos generales y pueden haber impedimentos específicos de una determinada entidad pública, ¿no? De repente, pues, que mi hermano sea el alcalde, ¿no? Entonces, si mi hermano es el alcalde, yo no me puedo presentar a un proceso que está convocando, pues, en esa municipalidad, ¿no? Entonces, ese es un tipo de impedimento, ¿no? Y así existe una serie de impedimentos que podrían, ¿no? Determinar que yo no me pueda presentar, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar bien, ¿no? Cuál es mi situación legal, mi situación financiera. De repente, yo no he hecho un análisis de mi situación financiera, ¿no? Me adjudican una buena pro y me piden una carta fianza para suscribir el contrato. Voy al banco para que me tramite la carta fianza y el banco me dice, no, señor, no le puedo dar a usted la fianza porque usted en el sistema no está bien, ¿no? Tiene un problema en el sistema financiero que no soy sujeto de crédito, entonces no me va a dar una carta fianza. O formo un consorcio, ¿no? Somos 3, yo estoy bien en el sistema, ¿no? El otro de los integrantes también está, pero hay un tercero que no está bien en el sistema, ¿no? Y puede hacer pues, que por esa situación el banco les niegue la carta fianza y no se logre suscribir el contrato, ¿no? Entonces, eso es uno de los errores que se puede cometer, que tenemos alguna deficiencia en nuestra situación legal,
de repente los poderes no están bien escritos, no están bien registrados, ¿no? El gerente general, si bien es cierto, cuenta con todas las facultades de representación de la empresa, ¿no? Pero de repente yo hice firmar mi oferta por un apoderado y ese apoderado no tenía poderes para suscribir ofertas, ¿no? O para suscribir el contrato. Entonces tengo que hacer un buen análisis de eso, ¿no? ¿Cuál es mi situación legal, financiera y si no estoy dentro de algún impedimento, ¿no? Y hay proveedores que no toman estas precauciones y al final de cuentas le trae pues consecuencias, ¿no? O no se puede presentar en el proceso, o de repente se presenta y lo descalifican o no admiten la oferta, y aparte puede traer algún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal, ¿no? Otra situación que puede haber, otro problema que se puede presentar en esta situación, en esta fase de actos preparatorios, es que yo tenga una organización deficiente, un divorcio entre las áreas de la empresa, o la procrastinación, que es dejar todo para el último día, ¿no? O sea, tenemos que ser, pues, si queremos contratar con el Estado, recuerden que los plazos son perentorios, ¿no? Hay plazos que debemos de cumplir y tenemos que hacer las cosas, pues, debidamente programadas, ¿no? Tener una buena organización para poder enfrentar esto. Por ejemplo, en la fase de actos preparatorios había dicho yo que nos piden la cotización, ¿no? Y si yo no tengo una persona que conozca cómo presentar esa cotización que me están pidiendo para el valor estimado, y si es que en esa fase yo puedo observar algo de lo que me están pidiendo, o de repente me demoro en hacerlo, ¿no? Entonces acá también se presenta ese problema y yo no puedo presentar una cotización, ¿no?, adecuada para que sea considerada en el estudio de mercado y pues se tenga en consideración lo que yo ofrezco, ¿no? Porque muchas veces las entidades envían los términos de referencia o las especificaciones técnicas referidas a un determinado bien o servicio, ¿no? Y mi bien o servicio que yo ofrezco no cumple con eso. Y si en esa fase yo no le digo a la entidad pública, oye, tú estás pidiendo este producto, pero yo tengo este producto que es mucho mejor y debes considerar esto, entonces no me voy a poder presentar, porque la entidad pública, como yo no presenté mi cotización o como yo no le hice saber que hay un producto mejor que el que ellos están pidiendo, entonces la entidad pública no lo va a tomar en cuenta y va a seguir comprando lo que ellos pensaban que solamente hay en el mercado, ¿no? Entonces, desde esa fase tenemos que saber cómo actuar, ¿no? No contar con personal calificado, ¿no? Que viene a ser lo mismo de tener una organización deficiente, ¿no? O sea, no tengo personal que sepa cómo actuar en esta fase de actos preparatorios. Desconocer o no acceder a las fuentes de información, ¿no? No saber cómo ingresar al SEACE para ir verificando, o a los planes anuales para ir viendo información de los planes anuales, ¿no? O hacer un estudio del SEACE para ver a qué precio se ha vendido anteriormente ese mismo producto, ¿no? A qué precio esa entidad ha comprado ese producto, eso se encuentra en el SEACE, ¿no? También piden una cotización y yo quiero saber si la entidad ha comprado ese mismo bien hace un tiempo, ¿no? Entonces se hace y verifico, así la entidad compró y compró a este precio. Entonces yo presento un precio más o menos estimado, ¿no? No contar con el asesoramiento correspondiente, ¿no? Para esta fase de actos preparatorios. No contar con un sistema de control en esta fase de actos preparatorios, ¿no? Que, por ejemplo, se dan casos que a efectos de presentar estas cotizaciones, ¿no? Algunas empresas se ponen de acuerdo y envían precios, pues, en forma conjunta para tratar, pues, un poco de manipular el resultado de ese estudio de mercado, ¿no? Lo cual ya se considera como una concertación y puede ser, pues, sancionado por el INDECOPI, si se dan cuenta, ¿no? Acá les hemos hablado ya en alguna oportunidad que eso se determina porque se encuentran ofertas que son iguales, ¿no? Se reciben tres cotizaciones, por ejemplo, de tres empresas distintas y todas tienen la misma estructura, ¿no? La misma forma, ¿no? Solamente ha cambiado el nombre de la empresa y después todas son exactamente iguales, ¿no? Entonces, quien revisa eso se da cuenta, pues, de que esos documentos han sido preparados por una misma persona y con el fin, pues, de manipular los resultados del estudio de mercado, ¿no? Entonces, eso también habíamos señalado que el INDECOPI lo sanciona. Otra situación que puede presentarse es que tenga problemas con mi RNP, ¿no? En esta fase de datos preparatorios, que de repente no está actualizada mi información en el RNP, que ya hemos mencionado esto varias veces,
que en las ofertas estamos presentando una declaración jurada que dice que mi información está actualizada en el RNP, ¿no? Y si alguien demuestra que esa información no está actualizada, eso va a determinar que la oferta no sea admitida por presentación de información inexacta y aparte el inicio de un procedimiento sancionador, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el RNP para presentarse un proceso. Bueno, ya hemos hablado de los impedimentos, ¿no? No haber verificado que no tenga algún impedimento. En el estudio de mercado, cuando me piden los precios, no, a veces nos envían una solicitud de cotización y enviamos nuestros precios, pero no hemos tenido cuidado de revisar las especificaciones técnicas, los términos de referencia o los requerimientos técnicos mínimos que están en el documento que me avisan, que me envían, ¿no? A efectos de decir a la entidad pública, oye, tú estás pidiendo este producto con estas características, pero hay este equipo que de repente que es mejor, ¿no? No formular recomendaciones en el estudio de mercado y las prácticas anticompetitivas que hemos hablado, ¿no? Que se ponen de acuerdo algunas empresas para manipular los resultados de ese estudio de mercado, ¿no? Y las consecuencias de algunas de estas actuaciones en la fase de actos preparatorios, ¿no? Algunas situaciones que hemos considerado nosotros como errores que se pueden ir cometiendo, ¿no? Ok, entonces, esos son los principales errores que nosotros hemos determinado que pueden presentarse en la fase de actuaciones preparatorias, y ahora vamos a ver algunos de los errores que hemos determinado que se presentan en la fase de selección, ¿no? O sea, una vez que el procedimiento de selección ha sido convocado en el SEACE. En la etapa del SEACE, búsquedas deficientes, ¿no? O sea, no sabemos cómo buscar en el SEACE de una manera adecuada y eficiente. Nosotros ya hemos enseñado cómo debe hacerse la búsqueda para que no se nos pierda la información, ¿no? Les hemos mencionado, por ejemplo, que el SEACE hay una forma de ingresar sin clave, que es un ingreso público, y hay una forma de ingresar con clave. Y que desde octubre, me parece que del año pasado, el OCE publicó un comunicado que decía que el acceso en el modo público del SEACE, ¿no? La información que encontramos ahí cuando uno ingresa en el modo público puede tener un retraso de hasta 24 horas. Pero si ingreso con clave, ¿no? En el módulo de SEACE ya, pero con clave, ¿no? Ahí sí la información está actualizada al momento en que yo ingreso, no es en línea. O sea, una entidad pública está convocando y la información está en línea, ¿no? Entonces, si alguien no conoce eso, por ejemplo, va a buscar en el modo público y puede hacer pues que se le pase información, ¿no? Porque, repito, tiene un retraso de hasta 24 horas, ¿no? Y muchas veces me sucede eso, ¿no? Muchos clientes me dicen, Oscar, me dicen que han convocado este proceso, pero no lo encuentro, ayúdame a encontrarlo, que no saben buscar bien el SEACE, ¿no? Entonces, hay que tener, una persona que trabaja con ustedes en estos procedimientos de contratación pública debe de saber cómo hacer estas búsquedas en el SEACE de manera eficiente, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, ¿no? Aún se siguen publicando procesos del 2020 y hasta el de 2019, ¿no? Los clientes que trabajan con nosotros en el servicio de Licita Fácil, ¿no? Reciben información de todos los procesos que se convocan en el día anterior. O sea, hoy día en la mañana, por ejemplo, les hemos enviado de todo lo que se ha publicado el día de ayer, y las búsquedas que hacemos son en el año 2021, 2020 y 2019, porque a veces encontramos procesos de 2019, ¿no? Entonces hay que saber todo eso, cómo buscar adecuadamente, porque si yo no encuentro un proceso, ¿cuál va a ser las consecuencias? Que no me pueda presentar en ese procedimiento de selección, ¿no? Entonces, otra situación que hemos determinado es que no hacen un análisis de las bases correcto, ¿no? No las leen o no entienden, y ese es un error muy común, ¿no? Muchas veces las consultas que nos hacen, ¿no? Devienen por una deficiente lectura o de repente porque ni siquiera han leído las bases del procedimiento de selección, ¿no? Nos llaman y dicen, Oscar, mira, ¿qué hago en este caso? ¿No? Me están pidiendo esto, pero no sé qué hacer. Entonces, yo reviso las bases y le digo, oye, pero mira, en las bases, en tal sección, en tal página, dice esto, esto y esto, y ahí está la respuesta a tu pregunta, ¿no? O también lo que les hemos dicho varias veces también, cuando hacemos el análisis de las bases, ustedes tienen que hacer un análisis de las bases, ¿no? Con las bases estándar del procedimiento de selección. O sea, yo analizo mis bases de este procedimiento de selección y al costado pongo las bases estándar,
porque puede hacer que la entidad pública haya borrado alguna nota, ¿no?, que está en las bases estándar y yo no la encuentro en las bases del proceso. Entonces yo reviso y veo si la entidad pública está respetando esas notas, ¿no? No, entonces en realidad este es uno de los errores bastante común, ¿no? Que hay, lamentablemente, tenemos gente que no lee debidamente o no tiene el criterio, ¿no?, para interpretar de manera adecuada las bases, ¿no? No se hace una verificación de los requisitos para la ejecución del contrato. A veces se enfocan solamente en los documentos para presentar las ofertas, ¿no? Porque tenemos el concepto de que si gano la buena pro, ahí termina todo, pero no es eso. Ganas la buena pro y ya tienes que suscribir el contrato y ya tienes que ejecutar el contrato. Para suscribir el contrato, ustedes les piden unos documentos. Entonces, si yo no hice una lectura de los documentos que me piden para la suscripción del contrato y me dieron la buena pro, y en esa relación de documentos para la suscripción del contrato hay un documento que yo no lo voy a poder conseguir, ¿no? Entonces ahí tengo una complicación porque me han otorgado una buena pro y en la relación de documentos para la suscripción del contrato me están pidiendo un documento que yo no lo voy a poder cumplir, ¿no? Como por ejemplo, podría ser que yo presenté documentos que están que vienen del extranjero, ¿no? En la oferta presento sencillamente la copia simple y para la suscripción del contrato me pueden pedir el documento que venga ya con las formalidades de ley, ¿no? Que esté apostillado, todo eso. Y eso de repente va a demorar en llegar. Y demora en llegar y yo no logro suscribir el contrato, ¿no? Entonces, si yo no leí bien qué documentos tengo que presentar para la suscripción del contrato y no me preparé para conseguirlos, ¿no?, entonces voy a tener complicaciones, ¿no? En este análisis de las bases, por ejemplo, otra situación que hemos visto es que no participan todas las áreas involucradas. En su empresa de repente hay un área comercial que se dedica a ver las licitaciones, ¿no? Pero un contrato con el Estado no puede involucrar otras áreas, ¿no? Personal, logística, legal, financiera, ¿no? Hay varias áreas que pueden estar también vinculadas a esa contratación, ¿no? Y si todas las demás áreas no han participado en ese análisis de las bases del procedimiento de selección, no se van a poder hacer todas las consultas que sean necesarias, ¿no? Logística, de repente, no va a poder consultar respecto a un equipo que están pidiendo y que él tiene alguna duda, ¿no? O el de operaciones, ¿no? Entonces, este análisis de las bases tiene que ser hecho por todas las áreas involucradas de su empresa, ¿no? Igual en el acto de formulación de consultas y observaciones, a veces proveedores que no consultan nada o no observan nada o lo hacen de manera deficiente, ¿no? O sea, no saben cómo consultar o no saben cómo observar, no saben cuál es la diferencia entre una consulta o no saben cuál es la diferencia entre una observación, ¿no? Entonces lo hacen mal, ¿no? Entonces la entidad pública, pues, como lamentablemente sabemos, ¿no? No hay funcionarios que muchas veces quieren que gane un determinado proveedor. Entonces, ¿qué más quieren ellos? Que los proveedores que están interesados y que quieren presentarse y que no son los que ellos quieren que ganen, no formulen consultas o que formulen más sus consultas porque ellos pues van a hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, hay que saber formular las consultas, hay que formular consultas, no dejen de formular consultas y hay que hacerlo de manera adecuada, ¿no? No se hace seguimiento en el SEACE, ¿no? Les hemos mencionado que en el SEACE pueden publicarse postergaciones del procedimiento de selección, puede publicarse de repente una acción de supervisión del OCE, ¿no? Puede publicarse de repente la nulidad del proceso o la cancelación del proceso, ¿no? Y si yo no le hago un seguimiento diario al proceso al que me quiero presentar, no puedo tener alguna complicación, ¿no? Por ejemplo, algo muy común que me han llamado muchas veces y me dicen, Oscar, hoy día es la presentación de ofertas y no puedo presentar mi oferta, me parece que el SEACE está fallando. Me dicen, y no es que esté fallando, sino que sencillamente ha habido una elevación al OCE, ¿no? Y hay una nota en el SEACE, hay una sección que dice acciones del procedimiento, y si uno ingresa a acciones del procedimiento, ahí la entidad pública ha informado que existe una elevación al OCE, ¿no? Eso es muy común, ¿eh? Creo que en el año me llaman por lo menos 10 o 12 veces, si no es más, a decirme, Oscar, tengo problemas, no puedo presentar mi oferta. Y lo que pasa es que ha habido una elevación al OCE y cuando hay elevación al OCE, el proceso está suspendido y no se pueden presentar las ofertas, ¿no? Entonces, estas situaciones pueden traer consecuencias como no poder presentarse al procedimiento de selección,
Dificultades en la fase de selección. Cuando yo no hago bien las consultas o observaciones, puedo tener dificultades en la fase de selección o en la ejecución del contrato porque no se hicieron las consultas adecuadas de cómo se va a ejecutar la prestación. Dificultades en la fase de ejecución del contrato. Incumplimiento de los plazos, ¿no? Si es que yo no hago seguimiento al SEAS. Al elaborar la oferta, ¿no? Entonces, ya hemos visto el análisis, la consulta y dificultades, los principales errores que hemos detectado al elaborar una oferta. Primero, que no se adjuntan todos los documentos solicitados para la admisión, evaluación y calificación o se presentan de manera deficiente. Ya les hemos mencionado que en las bases, en el numeral 2.211, está la relación de documentos que nos piden para la admisión de la oferta. En el numeral 3.2 están los documentos que nos piden para la calificación de la oferta y en el capítulo 4 de la sección específica están los documentos para la evaluación de la oferta. Entonces, si yo no presento un documento para la admisión de la oferta, que es obligatorio, mi oferta no va a ser admitida. Si yo no presento un documento para la calificación de la oferta, mi oferta va a ser descalificada. Si yo no presento un documento para la evaluación de la oferta, que si bien es cierto no es obligatorio, ¿no? Pero si no lo presento, yo voy a tener menos puntaje, ¿no? de lo que debería tener, ¿no? Entonces, es importante que tengamos la claridad respecto a qué documentos tenemos que presentar para la admisión, para la evaluación y para la calificación. Otro de los errores que hemos detectado es desorden en las ofertas o poca claridad en las ofertas. Nuestras ofertas tienen que ser claras, ¿no? ¿Qué más quiere un comité de selección? Que usted presente una oferta poco clara, porque el comité de selección, como puede suceder, no quiere contratar con usted, sino quiere contratar con otro, ¿no? Y su oferta no es clara o está desordenada, va a decir, no, oye, pero yo estoy pidiendo esto y no lo encuentro en tu oferta, ¿no? O mira, tu oferta no la entiendo bien y no sé y te descalifico, no te admito, ¿no? Si bien es cierto, es probable de que el comité de selección no tenga razón, ¿no? Pero usted ha propiciado eso porque su oferta está desordenada o es poco clara. Entonces, al estar desordenada y al ser poco clara su oferta, ¿no? El comité va a tener una justificación, entre comillas, para decir no encontré la información o no entendí tu oferta, ¿no? Y lo va a descalificar o no va a emitir su oferta. Entonces, ¿usted qué va a tener que hacer? Va a tener que impugnar. Es probable que el tribunal le dé la razón y diga, oye, sí, la oferta está desordenada y lo que tú estás pidiendo no está acá, sino está en otro lado, ¿no? Y por lo tanto que se admita la oferta. Pero también puede ser que el tribunal diga que no y que le dé razón al comité de selección y diga, no, este desorden, evidentemente, o esta poca claridad constituye de repente alguna incongruencia o alguna contradicción en la oferta, ¿no? Errores en los documentos, ¿no? Presentar documentos con errores. Y hemos mencionado que existe, la normativa permite subsanar las ofertas, ¿no? Está bien, a mí la normativa me permite subsanar la oferta, pero si yo presento una oferta con errores, ¿no? Va a suceder lo que les digo, ¿no? El comité tiene un motivo para descalificarlo. Lo va a descalificar o no va a admitir su oferta. ¿Usted qué va a tener que hacer? Impugnar. Impugnar demora tiempo y cuesta. Tiene que pedir una carta fianza y tiene que pagar a un asesor, un abogado o alguien para que lo asesore. Ahora, si usted lo puede hacer solo y no le cuesta en buena hora. Pero igual, pues no, por no revisar bien la oferta, por no tener cuidado con su oferta, usted cometió un error y con ese error, que posiblemente sea un error subsanable, se va a agarrar el comité de selección para no admitir su oferta o para descalificar su oferta, ¿no? Contradicción o incongruencias en las ofertas, ¿no? Que una contradicción o una incongruencia en la oferta, si bien es cierto, no determina un procedimiento sancionador, sí determina que la oferta no sea admitida o que sea descalificada. Pegar la firma escaneada, ¿no? También ya hemos hablado de ese tema varias veces, ¿no? Las bases estándar dicen que no se acepta el pegado de firma, que la firma tiene que ser manuscrita. Si bien es cierto, eso puede ser subsanable en los documentos de la oferta técnica y no, pero no en la económica, ¿no? Igual, si usted no cumple con esto de no pegar la firma, de poner su firma manuscrita, es un motivo para que el comité descalifique su oferta indebidamente, posiblemente, pero usted va a tener que igual impugnar, ¿no? Una indebida interpretación de las bases, ¿no? Usted interpreta, por ejemplo, llevando un caso de un cliente que estamos apelando, ¿no? Porque las bases nosotros la interpretamos de una manera, la entidad la interpreta de otra manera y
el tercero administrado la interpreta de otra manera, ¿no? Tenemos 3 interpretaciones de las bases. Entonces, ese proceso más que seguro que se va a ir a nulidad de oficio, ¿no? ¿Y eso por qué sucedió? Porque no se hicieron las consultas adecuadas en su momento, ¿no? Y desde ese momento ya el postor tuvo su interpretación de las bases, ¿no? Y no hizo las consultas adecuadas, ¿no? Entonces hay que tener claridad de las bases, no hay que tener criterio, y eso se los he mencionado varias veces, este tema del criterio, que se va consiguiendo con la práctica, o sea, con la lectura, con el análisis de opiniones del OCE, pronunciamiento del OCE y resoluciones del Tribunal del OCE. Eso nos va a ir formando criterio, cómo interpretar esa normativa de contratación del Estado, que es bastante amplia, compleja, ¿no? No participar las áreas involucradas en la elaboración de las ofertas, ¿no? Logística, personal, ¿no? O sea, todas tienen que participar. Es recomendable formar un comité. Una indebida conformación de consorcios, eso también hemos visto varias veces cuando se elaboran las ofertas, no se hace bien la promesa de consorcios, de repente con los porcentajes, con las obligaciones que deben asumir las partes, ¿no? O de repente que un integrante del consorcio no cumple con un requisito de habilitación que debe de cumplir, ¿no? Se forman malos consorcios. No se tienen en cuenta los plazos para presentar las ofertas, hay plazos que tenemos que cumplir, ¿no? Y eso me suele pasar con muchos clientes, ¿no? O sea, hay un calendario para presentación de las ofertas, ¿no? Y nosotros, de nuestros clientes, ¿no? Los que llevan el servicio de licita fácil, nosotros revisamos las ofertas de nuestros clientes antes de que se presenten, ¿no? Y muchas veces, en el último día, ¿no? O un día antes, ¿no? Nos están enviando los documentos para revisar. Por más que les decimos que tienen que enviarlos con tiempo para que podamos revisarlo, no siempre están esperando el último día para enviarnos los documentos para revisar. Presentar documentos sin verificar, esto es gravísimo que usted presente en su oferta documentos que no han sido verificados. Usted puso un aviso en el periódico porque necesitaba un ingeniero estructurista, ¿no? Le llegó el currículum, usted no verificó y usted lo metió en su oferta. Luego la entidad pública hace una verificación de ese currículum, de los documentos, y determina que hay un certificado falso ahí, o hay un título falso. Se han visto casos hasta de títulos profesionales falsos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha verificado, ¿no? Se reciben documentos y se presentan en la oferta sin hacer verificación. No subsanar la oferta, ¿no? Por eso le decíamos que hay que hacer seguimiento al procedimiento de selección y estar atentos a las notificaciones que nos puedan llegar a nuestra casilla electrónica del OCE, ¿no? Donde llegan las notificaciones para subsanación. Si usted le dicen que subsane y no subsana o subsana de manera indebida, la oferta va a ser rechazada. No sustentar su oferta económica o lo hace indebidamente. El artículo 68 establece que las ofertas pueden ser rechazadas cuando el comité de selección determina que está por debajo del valor estimado o cuando considera que algún elemento no está debidamente presupuestado, le pide al proveedor que sustente su oferta, ¿no? Y el proveedor no sustenta o lo hace de manera indebida. Entonces, si no sustenta el proveedor su oferta o lo hace de manera indebida, esa oferta va a ser rechazada, ¿no? Y los errores que se cometen en estas fases pueden determinar que la oferta no sea admitida, que sea descalificada, que no se tenga la evaluación esperada para acceder a la buena pro, puede determinar un procedimiento sancionador o de repente ser calificado como un delito con información pues al Ministerio Público, ¿no? En la fase de selección también tenemos algunas actuaciones como que son las impugnaciones, ¿no? Y esto nos pasaba bastante, bueno, pasa bastante, ¿no? Hay muchos proveedores que no impugnan y esto fue lo que nos ayudó a tener a nuestro primer cliente y con el que estamos hasta ahora, casi ya 20 años, ¿no? Porque este cliente, por ejemplo, nunca impugnaba. Perdía la buena pro y lo dejaba ahí, ¿no? Entonces, cuando nos llaman a nosotros para ver la asesoría con ellos, ¿no? Comenzamos a impugnar. Perdíamos la buena pro, ¿no? Quedábamos en segundo lugar, impugnábamos contra el primer lugar y ganábamos, ¿no? El tribunal nos daba la razón.
¿no? Hay proveedores que no hacen eso, no tienen esa costumbre de impugnar, piensan que no deben hacerlo o no saben cómo hacerlo, ¿no? Y se pierden posibilidades de ganar, ¿no? Si uno está en segundo lugar, siempre la recomendación es revisar la oferta del primer lugar para ver pues si esta oferta está bien elaborada y que la buena pro ha sido otorgada de manera correcta. Si la buena pro no ha sido otorgada de manera correcta, ustedes pueden impugnar, ¿no? Y eventualmente acceder a la buena pro, ¿no? Entonces hay muchos proveedores que ni siquiera hacen esta evaluación, ¿no? No evalúan una posibilidad y eso hay que evaluarlo bien también, ¿no? Ya lo hemos mencionado en el seminario que hemos dictado el recurso de apelación, en los dos que hemos dictado, ¿no? Que no se trata tampoco de impugnar por impugnar, ¿no? Hay que hacer una buena evaluación de una impugnación para determinar las probabilidades de que de ganar esa impugnación si se va a presentar, ¿no? Algunos no absuelven el traslado de la impugnación, ¿no? O de repente es al revés, ¿no? A ustedes le impugnaron la buena pro y ni se dieron por enterado porque no le han hecho seguimiento al SEACE o no se apersonaron al procedimiento de apelación, que tienen el derecho ustedes, si ustedes están en primer lugar y ustedes les impugnan, ustedes son terceros legitimados, ¿no? Pueden presentarse al procedimiento para presentar su absolución al traslado de recurso de apelación, ¿no? Y algunos lo hacen con deficiencias, ¿no? O sea, o no lo absuelven o lo hacen con deficiencias. ¿Y eso por qué? Pues porque no se cuenta con los conocimientos o con el asesoramiento correspondiente, ¿no? Las consecuencias de estas situaciones, de no evaluar, de no impugnar, de no resolver el traslado o de hacerlo deficientemente, pueden ser la pérdida de la buena pro, la ejecución de las garantías o hasta un procedimiento sancionador, ¿no? Les contamos un caso, por ejemplo, de una apelación que llevó un estudio de abogados muy conocido en nuestro país y bastante grande, que aconsejó indebidamente a su cliente, ¿no? El tribunal declaró infundada la apelación, ejecutaron cartas fianzas por más de 1,5 millones de soles, le iniciaron procedimiento administrativo sancionador al postor que impugnó y aparte denunciaron al Ministerio Público por presentación de información inexacta, ¿no? Delito contra la función jurisdiccional, ¿no? Entonces, ese tema de las impugnaciones, si bien es cierto, es algo que ustedes deberían hacer, tienen que saber con quién hacerlo, ¿no? O sea, cuidado con esto. Respecto a la suscripción del contrato, no presentar todos los documentos para la suscripción del contrato, ¿no? Les hemos dicho que las bases contienen una relación de documentos para la suscripción del contrato. Si usted no los presenta, la entidad les puede dar un plazo para subsanar, pero si no subsana, ¿no? Ya esa oferta se le revoca la buena pro, ¿no? Se da la pérdida de la buena pro. O sea, no presentar los documentos para la suscripción del contrato o presentarlos con errores o con omisiones. Vamos a tener cuidado con lo que presentamos porque si usted ganó la buena pro, pero la entidad pública no quería que haga usted, si no gane otra, hay que tener más cuidado todavía, ¿no? Porque la entidad se puede agarrar de cualquier error para tratar de quitarle la buena pro, ¿no? No subsanar los documentos para la suscripción del contrato, no hacer seguimiento en el se hace el momento, por ejemplo, en que se publica el consentimiento de la buena pro, a usted le otorgan la buena pro y hay que esperar cuando se notifique el consentimiento de la buena pro, porque desde el momento que se publica el consentimiento de la buena pro, comienzan a computarse los plazos para que usted presente los documentos para la firma del contrato, ¿no? Y si usted no está haciendo seguimiento en el SEACE, se le pueden pasar pues los días para que usted presente los documentos para la suscripción del contrato, ¿no? O de repente lo notifican y usted no se enteró que lo habían notificado una subsanación. Usted se supone que usted ha autorizado de repente el uso de un correo electrónico para la subsanación. Hay que estar al tanto de todo eso, ¿no? O no presentarse a suscribir el contrato también. La normativa no dice que a usted lo van a llamar para suscribir el contrato. O sea, dice que el postor tiene que suscribir el contrato. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Por ejemplo, vimos un caso que un proveedor ganó la buena pro, presentó los documentos para suscribir el contrato y como nunca lo llamaron para suscribir el contrato, él estaba esperando que lo llamen a suscribir el contrato y él no se preocupó, no estuvo llamando, no mandó un correo, no mandó una carta, señores, ya entre documentos, o no fue a la entidad pública para suscribir el contrato. Sencillamente la entidad pública, como no quería firmar contrato con él, sino con otro proveedor, le revocaron la buena pro, ¿no? Determinó la pérdida de la buena pro, señalando que el proveedor no se había personado a suscribir el contrato, ¿no? O sea, ahí tenemos que ser diligentes, o sea, cuidado, ¿no? La entidad pública
no es la que va a estar atrás tuyo a decirte, oye, ven a firmar el contrato. Somos nosotros los que tenemos que estar atrás de la entidad pública, ¿no? Y decirle, señores, ya hemos presentado documentos, me apersono a suscribir el contrato o voy de frente a firmar el contrato a los 2 días, como se llama la normativa, y si no está el contrato, sencillamente dejo una carta, ¿no? En tal fecha he venido a suscribir el contrato y el contrato no estaba listo. Entonces yo ya estoy dejando constancia de que me estoy apersonando a suscribir el contrato y que he ido a firmar el contrato, pero la entidad pública todavía no tiene listo el contrato. Si no estamos dejando esos medios probatorios, le puede suceder lo que le sucedió a esta empresa, que a pesar de que él había presentado todo, ¿no? Y estuvo llamando por teléfono, pero no tenía cómo acreditar, ¿no? Que él sí estuvo esperando la suscripción del contrato y que la entidad pública de manera indebida le revocó la buena pro, ¿no? En la fase de ejecución del contrato pueden suceder situaciones como retrasos injustificados en la prestación, ¿no? Que sabemos que un retraso injustificado va a determinar una penalidad por mora, y si esta penalidad por mora alcanza el 10% del monto del contrato, puede determinarse la resolución del contrato, y si el contrato es resuelto, puede iniciarse un procedimiento administrativo sancionador por haber ocasionado que la entidad pública resuelva el contrato, ¿no? O sea que tenemos que tener cuidado. Si estamos presentando una oferta con un plazo de entrega, un plazo de prestación, tenemos que cumplir con ese plazo, ¿no? Y si hubiera alguna causa que determinase que yo me voy a retrasar, ¿no? Pues tengo que presentar pues la solicitud de ampliación de plazo o la justificación para que la entidad no me aplique la penalidad si es que existe alguna justificación para ese retraso, ¿no? Deficiencias en la prestación, ¿no? No cumplir con las características de lo que dicen las bases. En el capítulo 3 de la sesión específica de las bases están las características, las especificaciones técnicas, los términos de referencia a lo que se va a contratar. Entonces yo tengo que tener certeza de eso, ¿no? Yo no puedo presentar un bien o ejecutar una prestación que no está de acuerdo a lo que establecen las bases, ¿no? Porque eso va a determinar que no me den la conformidad, ¿no? Que no me paguen, ¿no? O de repente que me resuelvan el contrato. O no tener en cuenta la tabla de penalidades. En las bases de los procedimientos de selección también hay una tabla de penalidades, ¿no? Que yo tengo que saber de qué se trata, ¿no? Y qué situaciones pueden determinar que a mí me impliquen una penalidad distinta a la demora, que son otras penalidades, ¿no? Para, de ser el caso, pues no incurrir en alguna infracción que va a determinar una penalidad, ¿no? Entonces, estas situaciones pueden determinar la falta de pago, la ejecución de garantías, ¿no? Me pueden ejecutar la garantía de cumplimiento, puede determinar la resolución del contrato, que puede también traer una sanción, un resarcimiento por daños o la afectación de seguros, ¿no? También. O sea, son situaciones que pueden suceder en la fase de ejecución del contrato, como los errores más comunes que hemos visto, ¿no? Ejecutar las prestaciones con deficiencias o no considerar la tabla de penalidades, ¿no? Presentar información inexacta o falsa en la ejecución del contrato, ¿no? Esto le pasó a una empresa una vez que nos llamó para una asesoría. Estaban presentando valorizaciones por un servicio que estaban prestando, pero habían tomado un índice por error, habían considerado un índice que no correspondía. Por ejemplo, el índice correcto era 0.1 y ellos habían puesto el índice 0.25, y por poner ese índice 0.25, eso había determinado que cada mes se esté cobrando un monto mayor. Y la entidad pública hizo una verificación de la información porque ya se estaba agotando el monto y se qué raro que se agote el monto del contrato, y se dieron cuenta que este proveedor se había equivocado, porque en realidad no lo hizo de manera adrede. Habían estado utilizando un índice incorrecto al momento de presentar sus valorizaciones. La entidad lo notificó para que corrija, él corrigió, devolvió el dinero, pero igual informó al tribunal por presentación de información inexacta y el tribunal lo sancionó. O sea, nosotros pensamos que no lo iban a sancionar porque evidentemente era en la fase de ejecución del contrato, sabía debido a una situación, pues, que el postor no se dio cuenta, ¿no?
se resarció el daño, se devolvió el dinero a la entidad pública, se reconoció que efectivamente se usó un índice incorrecto, ¿no? Pero el tribunal igual lo sancionó, lo inhabilitó a esa empresa por haber presentado información inexacta en la ejecución del contrato, ¿no? Esto puede traer la nulidad del contrato, una sanción con inhabilitación, como le pasó a esta empresa, y denuncia penal por delito contra la función jurisdiccional, ¿no? Otros de los errores que hemos visto en la ejecución del contrato, y justamente hoy día nos llamó un cliente por algo así similar, es que se está terminando el contrato y la entidad pública le dice, mira, pero ya estoy tramitando la adicional, o estoy tramitando un orden de servicio, o estoy tramitando la contratación complementaria. Continúa nomás con el servicio y luego te mando la orden de servicio. El proveedor le cree, continúa, ¿no? Y trabaja una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y nunca salió la orden de servicio, el contrato complementario o el adicional, ese es el caso, ¿no? Y lo que ocurrió es que ocurrió una prestación irregular, sin contrato, que eso es muy difícil de cobrar, ¿no? Porque las entidades públicas, para que puedan reconocer estas prestaciones irregulares, sin contrato o sin orden de servicio, ¿no? Requieren pues hacer todo un trámite que evidentemente les va a determinar responsabilidad, ¿no? Y el proveedor tendría que iniciar en el Poder Judicial una acción por enriquecimiento sin causa, que en el Poder Judicial sabemos que nos puede demorar un caso pues hasta 2, 3, 4, hasta 5 años, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? No hacer seguimiento a los pagos, no apercibir ni resolver el contrato, ¿no? Los proveedores que tienen contratos de prestaciones periódicas, ¿no? No le pagaron un mes, no le pagaron el segundo mes, no le pagaron el tercer mes, el proveedor continúa, no pagaron el cuarto, no pagaron el quinto y así, ¿no? Y se acumuló una deuda de 6 meses. Y al 6º mes recién se dan cuenta, oye, pero esta entidad pública nos debe 6 meses. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Y ahí están tratando pues de ver qué hacen, pero ya hay 6 meses que están comprometidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se está haciendo un seguimiento a los pagos, ¿no? Entonces, a ver, ¿no me pagaron un mes? Bueno, puedo esperar. ¿No me pagaron 2 meses? No, a mí no me pagan 2 meses y yo siempre le digo a mis clientes, no, a ti no te pagan el segundo mes, inmediatamente apercibe. Envía una comunicación a la entidad pública, ¿no? Que hay retraso en los pagos y que en caso que no se regularice vas a resolver el contrato, porque yo prefiero que me deban 2 meses, ¿no? A que me deban 6 meses y nunca los cobre. Prefiero resolver el contrato. Prefiero resolver un contrato que a mí me deban 2 meses y no que luego sean 6 meses, pues que puede ser perjudicial para una empresa, ¿no? No se renuevan las garantías tienen un vencimiento, ¿no? Y tienen que estar vigentes hasta la conformidad de la prestación, ¿no? Y hay algunos proveedores hemos visto que se les pasa y no renuevan las garantías a tiempo y la entidad pública las ejecuta. Cambios sin autorización de la entidad, ¿no? Está bien, la normativa permite que yo pueda cambiar los bienes o los servicios que he ofrecido en mi oferta, pero con autorización de la entidad, ¿no? He visto casos de que se hacen cambios, ¿no? Y la entidad no ha autorizado. Entonces, eso también puede traer, pues, consecuencias porque la entidad puede decir, no, yo no te autoricé y puede determinar, pues, aplicación de penalidades, resolución del contrato o una sanción, ¿no? Si no se renuevan las garantías, se pueden ejecutar las garantías, se puede resolver el contrato o una sanción. Si no se hace seguimiento a los pagos, se acumulan las cuentas por cobrar y puede generarse problemas de solvencia en la empresa. Si se continúa con la prestación sin contrato, ya lo hemos hablado, hay imposibilidad o dificultad de cobrar por esas prestaciones irregulares. Otra situación que hemos visto son subcontrataciones irregulares. La normativa prevé la subcontratación, pero esas subcontrataciones tienen que cumplir con lo que la norma señala, ¿no? El monto máximo de 40%, ¿no? Con autorización de la entidad. Yo no puedo contratar si la entidad no me ha autorizado, tiene que estar previsto en las bases, ¿no? Y el proveedor con el que subcontrato debe también cumplir con las normativas, ¿no? Tener el RNP vigente, no estar impedido, no estar inhabilitado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que cumplir con lo que señala la normativa respecto a la subcontratación, ¿no? Y he visto muchos casos de proveedores que subcontratan sin autorización de la entidad. Eso puede determinar una sanción en el tribunal, ¿no? Muy bien, entonces eso así son los errores que hemos detectado en las fases de actuaciones preparatorias, en la fase de selección y en la fase de ejecución del contrato, de algunas experiencias que hemos tenido en estos 20 años que tenemos asesorando
empresas privadas, y nuestros clientes, los que contratan, los que tienen contratado y los que contratan el servicio de visita fácil, no cuentan con el asesoramiento pues en estas tres fases: en la fase de acciones preparatorias, en la fase de selección y en la fase de ejecución del contrato, y nosotros estamos con ellos pues para evitar que se presenten algunas de las situaciones de las cuales hemos hablado, ¿no? Ya hemos informado varias veces del servicio. La certificación de este seminario que emitimos nosotros por 4 horas lectivas puede ser